Deme un segundo. Sí, ahora empezó a grabar. Bueno, recapitulo, gracias, Eleazar, quería sin tu ayuda. Bien, a ver, lo primero que tenemos que diferenciar entonces, formas de gobierno y formas de Estado. La forma de Estado tiene que ver con la morfología, tiene que ver cómo está distribuido el territorio, ¿no? El territorio de soberano, si es unitario y si es federal, perdón, si es compuesto unitario. Si es unitario, ya sabemos ya que puede haber una descentralización administrativa funcional, territorial, etcétera, etcétera. Y por este lado tenemos los gobiernos, perdón, la forma de Estado confederado, federal y unitario, de uniones de Estado. Y dentro de la unión de Estado tenemos unión real y unión personal. Pero eso no lo vamos a tocar ahora, sino vamos a tocar lo que se denomina las formas de gobierno. Y en las formas de gobierno vamos a ver los gobiernos presidencialista y parlamentario. Ambos son democráticos. Ambas formas de gobierno, chicos, son democráticos. Por lo tanto, en la prueba se habrán confundido algunos porque decían que si era monárquico, también monárquico parlamentario, también es democrático. Lo que pasa es que yo pregunté gobiernos parlamentarios republicanos y gobiernos presidencialistas republicanos, ¿ya? Fue lo que pasé. Por eso pregunté eso. Y la monarquía la habré pasado, pero no en mucha profundidad. Bueno, entonces, formas de gobierno. Tenemos, bueno, son varias, pero nosotros las vamos a clasificar según el vínculo que tienen entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿ya? Si hay una separación rígida, estricta, entre el órgano legislativo y ejecutivo, estamos configurando, estaríamos dentro de una forma de gobierno presidencial. Repito, cuando hay una separación más o menos estricta entre el órgano legislativo o poder legislativo y el ejecutivo, estaría... ¿Sí? Hola. ¿Hay alguien que tiene el volumen un poco alto? Si pueden bajar, por favor. ¿Sí? Gracias, chicos. Pero no, se escuchaba el retorno. Bien. Entonces, repito, cuando hay una separación clara, hay una separación rígida, estricta, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, estamos en presencia de una forma de gobierno presidencial. Por regla general será así. Veremos que hay cierta flexibilidad en esta separación que hoy a lo mejor no es tan rígida, pero se entiende esa separación, que no se pueden influenciar un poder sobre el otro, y hay una separación más clara. En cambio, si en esa separación o en ese vínculo, más que separación entre el poder ejecutivo y el legislativo, hay un equilibrio, hay una vinculación y una colaboración, más que todo, entre dos poderes, estaríamos en presencia de una forma de gobierno parlamentaria. Repito, ahí no está tan clara la separación, hay una confusión obviamente constitucional, que está dicha a nivel legal, y constitucional, donde se colaboran ambos poderes, tanto el poder legislativo como el ejecutivo, para poder gobernar, ¿ya? Y esa no es la forma de gobierno nuestra, no es la forma de gobierno que tiene Chile, e intentaremos dar algunas directrices, lo más importante, porque no podemos profundizar tanto, acerca de lo que es la forma de gobierno parlamentaria y presidencial. Y luego estaría otra forma de gobierno, que sería preeminentemente legislativa. Ahí el poder legislativo o el parlamento tendría mucha fuerza sobre el ejecutivo, o sea, sobre el presidencial, y esto dará lugar a la forma de gobierno de la Asamblea. Preguntas, dudas, chicos, chicas, al respecto. ¿No? ¿Sí, más o menos claro? ¿Cómo la clasificamos? Es en cuanto a la vinculación que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, y en esa vinculación, si está clara o menos clara, sería forma de gobierno presidencial o forma de gobierno parlamentario. Bueno, empezamos entonces a ver la forma de gobierno parlamentario. Bueno, como su naturaleza lo indica, aquí hay una flexibilidad en la separación entre el poder legislativo y ejecutivo. Estos dos órganos son de colaboración y hay un equilibrio de poderes. Lo que denominan los ingleses, chicos, se llaman
el check and balance, equilibrio de poderes, ¿ya? Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Hay una acción recíproca, o sea, tanto el legislativo influye en el ejecutivo como el ejecutivo en el legislativo. Pero para ver esta situación, primero la vamos a dividir desde el punto de vista netamente pedagógico, ¿ya? O práctico. Vamos a ver cómo se vinculan desde el Poder Ejecutivo. Primero, hay un micrófono que sigue alto, chicos, y que se nota que hay movimientos de cuadernos, libros. Muchas gracias. Gracias. Profe, de todas formas, igual usted los puede silenciar. ¿Dónde? Dime. Donde aparece participantes, donde están los iconos de los... Sí, los dos niñitos, ¿sí? Ya, arriba, abajo de donde usted me mandó la invitación, dice silenciar a todos. Ah, ya, perfecto, fenomenal. Ya, chicos, los silencio y... Ahí sí. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí. Ah. Silenciar a todos. Sí, desactivaron. Ya. ¿Ahí sí? Perfecto. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Gracias. Esto de la tecnología, bueno. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, entonces, aquí lo primero que tenemos que ver en el Poder Ejecutivo hay dos personas en el Ejecutivo. Uno, que está a cargo de la representación de las funciones del Estado, y otra persona distinta que está a cargo como jefe de gobierno, quien ejerce el poder en realidad. Entonces, repito, una va a estar a cargo de la representación externa, podríamos decir, representación diplomática hacia los demás estados, y el que ejerce realmente el poder internamente en ese estado va a ser el que se denomina, el que denominamos jefe de gobierno. Entonces, va a ser un gobierno desde el punto de vista del ejecutivo bicéfalo, va a haber dos cabezas, va a haber dos personas que de alguna manera se atribuyen a este poder ejecutivo, ¿ya? En ese sentido es distinto al nuestro, es distinto al nuestro, que es una forma de gobierno presidencialista. Ahora, ¿qué significa la representación del Estado? Obviamente la representa el jefe de Estado, que puede ser un monarca hereditario, un vitalicio, un presidente republicano. Y aquí voy a separar, y anótenlo por ahí si quieren, entre el gobierno parlamentario monárquico o monárquico parlamentario, y ahí el jefe de Estado va a ser el rey o reina y el que lo suceda. En esa forma de gobierno, que también es parlamentario, pero es monárquico parlamentario, o sea, el jefe de Estado es un rey. Pero en cambio, en la forma de gobierno, también parlamentario, pero republicano, ahí el jefe de Estado, ¿no?, es el presidente, o se va a nombrar a un presidente de la República. Y el jefe de gobierno es el primer ministro. Estas dos figuras también son parlamentarias, ojo, también son y democráticas. Parlamentarias, una va a ser monárquica, el rey, jefe de Estado, y la otra va a ser parlamentaria republicana. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Bien. ¿Se entiende sí, profe. Dos? Sí. Que me aclare de nuevo la idea. Claro. El jefe monárquico va a ser el rey y el jefe de la republicano. ¿Cómo? ¿Qué me está llamando para tu nombre? Para saber tu nombre, perdona. Yo, profe, Dayana. Es que quiero que me aclare la idea porque no la entendí. No te la aclaro, pero me repita la idea. La aclaro inmediatamente. ¿Tu nombre es Karina? Dayana. Dayana, bien. Dayana, lo primero que tienes que hacer es clasificar dos formas de gobierno con un mismo elemento que es el Parlamento. Forma de gobierno aquí, en mi izquierda. Aquí está monárquico parlamentario, forma de gobierno monárquico parlamentario, que también es democrático, y en la derecha va a estar la forma de gobierno parlamentario republicano. Los dos son parlamentarios, ¿ya? ¿Estamos? Ahí empecemos a clasificarlo así. Solamente, como tú bien dices, que en la forma de gobierno monárquico parlamentario, al jefe de Estado, el jefe de Estado va a ser
siempre un rey o una reina. Y ese va a ser hereditario, su elección va a ser hereditaria, vitalicia. Por lo tanto, acá nadie va a configurar esa elección. Aquí en la forma de gobierno republicano, pero también parlamentario, el jefe de Estado va a ser una persona que se denomine presidente de la República, ¿ya? Que es el jefe de Estado. A diferencia con este, aquí no lo nombra nadie, porque este va a ser hereditario, y aquí sí, aquí lo elige alguien, pero vamos a ver cómo se elige. ¿Sí, Dayana? ¿Estamos más o menos? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. ¿A alguien más? ¿Preguntas? Repito, no se confundan porque el régimen también es parlamentario, lo que pasa es que tiene derivación para dos formas, monárquico parlamentario, republicano parlamentario. Y ahí no hay que confundirse porque en el monárquico va a estar el rey o reina, jefe de Estado, y el jefe de gobierno va a ser un presidente del gobierno, y acá el jefe de Estado va a ser un presidente y el jefe de gobierno un primer ministro. Ya. Si están en duda, seguimos. Pregunten nomás. El jefe de Estado, chicos, el jefe de Estado, en este caso el rey o el presidente, el rey en el monárquico parlamentario, el presidente en el republicano parlamentario, son irresponsables políticamente. Se exige que todos sus actos deben ser refrendados, o sea, aprobados por un ministro. Por un ministro que es el primer ministro, que en realidad es el jefe de gobierno, que conforma el gabinete. Ya que quien asume la responsabilidad política, quien es en realidad responsable políticamente en estos gobiernos parlamentarios, chicos, es el primer ministro o presidente de gobierno. A ese se le hace responsable políticamente porque es el que ejerce el poder internamente y ejerce la soberanía en el territorio. Sin la aprobación ministerial, sin la aprobación de este ministro, los actos no son válidos. O sea, si el rey o el presidente del parlamento, en el gobierno parlamentario republicano, se van con la suya, firman cualquier cosa y empiezan a aprobar situaciones que el primer ministro de gobierno, no ha tomado conciencia o no ha sido preguntado, consultado, todos los actos que realice el rey o el presidente en el gobierno republicano parlamentario van a ser no válidos, nulos, ¿ya? Se exceptúan solamente lo que indica la Constitución. La Constitución solamente les va a decir qué actos o qué normativa se puede acoger a la persona jefe de Estado. Por ejemplo, el decreto que designa el primer ministro. Eso es un acto legislativo que lo realiza el jefe de Estado, pero está en la Constitución. No es algo que está fuera de la Constitución. Ahora, el referendo ministerial, el que aprueba, está constituida con la firma del ministro de Estado, correspondiente para la validez de los actos del jefe de Estado. O sea, si es un decreto en el ámbito, se supongan ustedes, educación, quien refrende eso va a ser el ministro de Educación. Si es un ámbito del decreto, por ejemplo, del Ministerio del Interior, tiene que ser el ministro del Interior quien firme eso, ¿ya? El jefe de Estado designa al primer ministro. Eso es importante. ¿Cómo se elige el primer ministro? Lo elige el jefe de Estado. Pero quien propone a ese primer ministro, ¿ya? Son los demás miembros del gabinete, ¿ya? Que es la función del gobierno, recae siempre en el gabinete que preside el primer ministro. El gabinete son los ministros que dan cuenta al jefe de Estado y el jefe de Estado nombra de ese gabinete a un primer ministro. Y ese primer ministro tiene que también dar cuenta en su momento a los demás ministros que conforman su gabinete ministerial, ¿ya? Por eso se le denomina a este ejecutivo bicéfalo. Esa es la relación, chicos, que hay en el poder ejecutivo. ¿Alguna pregunta, duda? Porque vamos a pasar al poder legislativo. Ahora, en el poder legislativo, el Parlamento
Parlamento, las cámaras, son elegidas democráticamente, igual que en el presidencialista. Lo mismo, se eligen por voto, por sufragio universal. Pero si una de las cámaras no tiene origen democrático, se transforma en cámara reflexiva o en cámara de reflexión. Un ejemplo de estas cámaras, chicos, es... Hay un camión afuera que no... Perdón, que no me deja... Un ejemplo de esta cámara reflexiva es la Cámara de los Lords en Inglaterra o en Gran Bretaña. ¿Por qué es una cámara reflexiva, chicos? Porque no tiene su origen democrático, a ella no lo escoge nadie. Ese es un cargo vitalicio, hereditario, de la nobleza inglesa, que viene por ahí, por allá, por la Edad Media, hacia adelante, ¿ya? Y ellos no lo eligen popularmente. A quien eligen popularmente, los ingleses, es a la Cámara de los Comunes, que es la otra cámara que representa a la ciudadanía en general, ¿ya? Por eso... Uy, que suena fuerte el camión. Por eso, la Cámara de los Lords no tiene ninguna potestad de control político. Tiene más que todo, o actúa como cámara de consulta, cámara consultiva, solamente para que dé su opinión, pero no el voto, ¿ya? Ahora, el bicameralismo, ¿ya? Puede ser igualitario o desigualitario. Si ambas cámaras son equivalentes, tienen el mismo poder político, pueden también legislar, pueden enviar mociones legislativas, ambas cámaras tienen el mismo peso político. O puede ser que sean dispares y sean desiguales. En este caso, una cámara, como en el caso de la Cámara de los Lords, no tiene participación política, no puede ejercer o enviar moción legislativa, sino que puede simplemente realizar observaciones, emitir su opinión, pero no pesa políticamente porque no vota, pero sí la Cámara de los Comunes, ¿ya? En Italia, por ejemplo, existe un bicameralismo igualitario. Las dos cámaras son iguales. Las dos cámaras la elige el pueblo. Las dos cámaras legislan. Las dos cámaras pueden presentar mociones. En cambio, en el bicameralismo inglés es bicameralismo desigual. Ambas cámaras no tienen el mismo peso político, por lo tanto, se concentra el ejercicio de la legislación solamente en la Cámara de los Comunes. Y ella es la que va a legislar y por lo tanto hay una desigualdad desde el punto de vista normativo, porque la Cámara de los Lords simplemente es una cámara que viene a dar su opinión o su observación respecto a un tema, ¿ya? Eso es con la relación en el legislativo. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Duda o consulta? Vimos la relación en el ejecutivo, vimos la relación en el legislativo y ahora lo que vamos a ver es la relación entre el ejecutivo y el legislativo. ¿Está todo claro ahí, chicos? Y hay países que las cámaras no son como en Chile, por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado. Cada una de ellas puede legislar a través de lo que se llama moción legislativa. Puede presentar un proyecto de ley y este puede desarrollarse y puede publicarse. En cambio, en esos países, en Europa, hay cámaras que no son iguales, son desiguales. Y simplemente unas tienen funciones meramente reflexivas, como Inglaterra. Pero Italia, que es un país que tiene una forma de gobierno republicano parlamentario, sus cámaras son iguales. Como en Francia también, sus cámaras son iguales. No hay desigualdad en cuanto al ejercicio del poder legislativo. Sí, en Inglaterra. Bueno, si no hay duda, voy a pasar a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué relación hay entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, el jefe de Estado, a petición del primer ministro, ya que ese es el primer ministro el que gobierna, o es el que ejerce el poder del gobierno, puede disolver el Parlamento o su Cámara política. Chicos, esto es importante. El jefe de Estado, el rey o el presidente, pueden, a petición del que preside el gobierno, disolver el Parlamento o la Cámara política.
Esto pasó en España, chicos, en las últimas elecciones, 3 veces se disolvió el Parlamento, 3 veces, porque no se lograban hacer gobierno entre los partidos políticos, porque allá tiene que haber, primero, unión de partidos para que puedan gobernar. Eso no pasó en muchas elecciones y tenían que disolver el Parlamento a cada rato y llamar a elecciones, hasta que por fin se puso de acuerdo el PSOE con Unidas Podemos para que ganara Pedro Sánchez y formaron gobierno, y el Pedro Sánchez es presidente de gobierno. Él es el jefe de gobierno y Felipe IV es el rey y él es el jefe de Estado. ¿Ya? Entonces, el presidente de gobierno, el jefe de Estado, perdón, a petición del jefe de gobierno, en este caso Pedro Sánchez, a petición de él, Felipe IV puede cerrar el Congreso, puede cerrar las cámaras y tiene que llamar nuevamente a elecciones anticipadas para elegir al presidente, para elegir el gobierno, para elegir el poder legislativo, etcétera, etcétera. Se cierra todo y se llama a una convocatoria anticipada a nueva elección. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Anthony, Carla, Ariel, ¿sí? Carolina, Sí. ¿se entendió? A ver, explícamelo. ¿Cómo es? ¿Qué puede hacer el jefe de Estado? ¿Qué puede hacer el jefe de Estado? ¿El rey o el presidente? ¿Qué facultad tienen? Connie, Christopher, ¿pueden? ¿Sí? Escucho. ¿Disolver el Parlamento? Pueden disolver el Parlamento, correcto. A petición de... Espérate, te aclaro, Carolina. Quien puede disolver el Parlamento es el jefe de Estado, el rey o el presidente. Jefe de Estado. Pero a petición de quién se disuelve el Parlamento? Del rey. No. El rey es el que disuelve. Eso, del primer ministro o presidente de gobierno. Él, a petición de él, es que el rey o el presidente en Italia o el rey en España disuelven el Parlamento. No es el propio jefe de gobierno. No es el propio Pedro Sánchez o el primer ministro en Italia. Él le piden al jefe de Estado que disuelva el Parlamento y lo disuelva porque no hay, ¿no es cierto?, confianza, no hay mayoría y hay que disolverlo porque no se puede hacer gobierno. No se puede gobernar. Pero ¿quién tiene esa facultad, chicos y chicas? Es el jefe de Estado. Yo, o sea, a petición mía, yo soy presidente y hay otro presidente, a petición de ellos, los jefes de Estado hacen oído y disuelven el Parlamento. Y disuelven el Congreso y todo. ¿Y qué pasa si disuelven el Congreso y todo? ¿Qué hay que hacer ahora? Como cuando nosotros se nos enferma el presidente acá en Chile o se muere. ¿Una nueva elección? Una nueva elección, bien. Se llama nuevas elecciones, correcto, muy bien. No vamos a entrar en detalle, chicos, porque ya estoy metiendo en constitución extranjera. ¿Cuántos días? No. Con que me digan eso en la prueba, se llama nuevas elecciones, correcto. ¿Quién solicita esa nueva elección? Es el que preside el gobierno. A petición de... Sí. Una consulta, cuando habla de esa mayoría que se requiere, ¿se refiere a la cantidad de escaños que debe haber en el Parlamento en el momento de las elecciones generales? Claro, claro. Ya. Claro, pero puede ser, no me acuerdo qué me está hablando, que puede ser precisamente, Carolina, puede ser precisamente que ellos no formen gobierno porque no hay mayoría absoluta. Entonces, las alianzas no son tolerantes y cada uno quiere remar para su propio lado y dice, bueno, no formemos gobierno. Entonces lo que hace el presidente de gobierno dice, bueno, al final esto va para cualquier lado y le pide al rey, en este caso en España, ¿sabe qué? Disuelva el Parlamento y llame elecciones de nuevo. A ver qué pasa. Claro, porque Sánchez dependió de la iglesia para lograr como su investidura. Claro, exacto. Es que allá, a diferencia de acá no hay moción de investidura. En España sí. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber una aceptación de la Cámara, del Congreso, para que se apruebe la elección de esa persona como presidente. Aquí no existe eso. No. Aquí el que salió presidente, salió nomás, punto.
Y por eso hay una separación también entre las cámaras, porque ahí el Poder Legislativo no influye en nada en el nombramiento del presidente. Nada. El presidente va, lo embisten con la banda y el presidente. Y el Poder Legislativo siempre va para hacer causa común, porque tiene que estar el Congreso pleno, pero no tiene una incidencia política. Pero en esas formas de gobierno parlamentarios sí, y ahí quiero hacer la diferencia. Por eso digo que a petición del jefe de gobierno, el jefe de Estado puede cerrar el Parlamento. Como bien dices tú, claro, tres veces, 3 elecciones consecutivas, Pedro Sancho, porque no quería gobernar con Unidas Podemos. Y la segunda mayoría era Unidas Podemos de Pablo Iglesias, y por lo tanto, si no tenía apoyo de un gobierno, de un partido político que tiene muchos votos, no hace gobierno. Hasta que el tercer partido que venía después era el Partido Popular, después venía el PP. Sí, pero está bien, pero en afinidad, el que venía... Eran compatibles los otros dos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque antes en un momento se unió el Partido Popular con el PSOE, pero resulta que tuvieron mala experiencia porque el PP empezó prácticamente a gobernar de manera casi absoluta y discrecional, y unilateral. Y eso pasó en los últimos años con Rajoy y con Aznar. Y luego que salió Zapatero y después ahora Pedro Sancho, ya no buscaron alianza con el Partido Popular, que para todos, por si acaso, el Partido Popular es como la derecha de allá, y el como PSOE Renovación Nacional. Exacto, y Unidas Podemos es la alternativa independiente que salió después de la plaza, del movimiento de indignados que salió de España para poder gobernar. Más o menos... Bueno, sí, ideológicamente sí, puede ser de una izquierda más o menos renovada. Pero es una alternativa a la bipolaridad que existía en España, del PP y el PSOE, que acá todavía no sale, esa bipolaridad. O sea, ese tercero. Bueno, el partido ¿cómo es? Acción Radical, no me acuerdo cómo es. ¿Revolución Democrática? No. Eso. ¿Se entiende más o menos, chicos, o no? Por si hay dudas, ¿no? Ya. Seguimos, para no frenarnos tanto. Ahora vamos a ver la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El jefe, ya lo dije, perdón, el jefe de Estado, ya lo dije. Ahora la responsabilidad política entre el Parlamento o la Cámara Política. ¿Qué significa? O sea, esto significa que el gabinete de gobierno pierde confianza de la mayoría parlamentaria y debe presentar su renuncia. Aquí es al revés. En el caso anterior, es el presidente de gobierno que le dice al jefe de Estado, disuelva todo. Acá no. Acá el gabinete y el jefe de gobierno pierde confianza de la mayoría parlamentaria y debe presentar su renuncia. Es al revés. Ahí lo tiene el poder el poder legislativo, tiene el poder para exigirle la renuncia al presidente de gobierno, cosa que acá en el gobierno presidencialista no. El poder legislativo no tiene atribuciones para pedir la renuncia al presidente de la República. Jamás. No se vinculan, pero acá sí. Porque el jefe de gobierno es parte del poder legislativo. Entonces, le pide la renuncia, ¿cuándo? Le puede pedir la renuncia al gabinete y a él, en distintas formas. La primera, mediante la aprobación de un voto de censura. Voto de censura en contra del gabinete. La segunda es el rechazo del voto de confianza que solicita el gabinete. Aprobado el voto de censura o rechazada la cuestión de confianza del gobierno, surge la obligación para el gabinete de presentar su renuncia. ¿Se entendió, chicos? Que acá al revés. Acá el que está siendo cuestionado es el presidente y su gabinete. ¿Ah? El jefe de gobierno está siendo cuestionado, no el Parlamento. En el anterior, cuando le dice el jefe de gobierno al jefe de Estado, cierre el Parlamento, es porque el Parlamento no está llegando a ninguna discusión para formar gobierno. Y le dice, cierra el Parlamento y elijamos de nuevo. Aquí al revés, el Parlamento tiene el derecho para darle un voto de censura y decir, no confiamos en ti. O, si el presidente le pide el voto de confianza al Parlamento y el Parlamento le dice, no confiamos en ti.
¿Qué tiene que hacer el gabinete, chicos? ¿Y qué tiene que hacer el presidente? Renunciar. ¿Ya? El gobierno y el parlamento se encuentran en igualdad de condiciones. Sí, porque uno le puede pedir al otro renuncia y el otro le puede pedir al jefe de Estado que cierre el Congreso. O sea, están en un equilibrio de poderes porque se entremezclan y hay un equilibrio de igualdad. Yo te puedo exigir a ti tu renuncia y tú me puedes cerrar a mí el Parlamento. Frente a la responsabilidad política del gabinete ante el Parlamento está el derecho de disolución del Parlamento. Ese es el recíproco, porque puede ejercer el jefe de Estado a petición del primer ministro. Y finalmente cabe indicar que la compatibilidad entre los cargos del ministro y parlamentario se puede, ¿no? Hay una compatibilidad, claro, porque yo soy parte de la bancada y a ver, soy primer ministro, que eso también se puede compatibilizar. Acá eso no existe. Se puede simultáneamente desempeñar ambas funciones, tanto el cargo de primer ministro o de presidente de gobierno y de parlamentario, porque yo formo parte del Parlamento. De ahí me escogieron como primer ministro. Esto se demuestra y se vincula al gobierno y al Parlamento, que establece una colaboración mutua. Preguntas. ¿Hay preguntas? Carolina. ¿Se entendió? No, profe, que te está escuchando, que cuesta Ya. un poquito más, está un poquito más enredado, pero igual se entiende bien. Pero se entendió que hay un equilibrio de poderes. Lo que quiero decir al final es que hay un equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo. Hay un equilibrio, porque el ejecutivo, una parte del ejecutivo forma parte del poder legislativo. Una parte del poder ejecutivo forma de acá, sale de acá. Y están trabajando a la vez, en colaboración. Porque este primer ministro salió de acá. Y también es parlamentario a la vez. O sea, puede ser parlamentario y presidente de gobierno a la vez. Y no hay incompatibilidad, cosa que acá no ocurriría. Es inconstitucional. No. Sí. Allá sí, puede ser primer ministro y parlamentario a la vez, o senador a la vez. ¿Ya? Estoy todavía, por si acaso, estoy todavía en el gobierno parlamentario. Este sistema que hemos visto se aplica con éxito en Gran Bretaña. Bueno, eso es por cuestión natural. En Gran Bretaña. Múltiples son los factores que podemos entender y para explicar el por qué razón se adecúa más a Gran Bretaña. Entre ellos puede señalarse la existencia de dos grandes partidos políticos, que es el Partido Laboralista o Laboral y el Conservador. Y en ciertos periodos un tercer partido que se une también a esta disputa, que es el Nacional Escocés o el Liberal Democrático. Estos van a operar dentro de un sistema electoral mayoritario que favorece al bipartidismo, algo que pasa acá. Bipartidismo, casi siempre sale el presidente de un partido o de otro partido, pero nunca alguien independiente, un desconocido, entre comillas. El sentido del fair play, o sea, juego limpio en la política, que hace tratar al adversario político con mucho respeto y mucha caballerosidad y con lealtad. Somos adversarios políticos, pero no enemigos. Un sentido es la autoeliminación, de no abusar del poder. O sea, ellos no abusan del poder porque saben que hay un equilibrio y que a mí en cualquier momento me pueden cuestionar. Y yo al Parlamento también lo puedo cuestionar. Entonces, hay un equilibrio que en cualquier momento cada uno, si realiza un acto de censura, un acto en contra de la Constitución, va a ser cuestionado. Hay que tener en cuenta que no existe una Constitución escrita. Eso también es cierto en Inglaterra. En Gran Bretaña la Constitución es consuetudinaria. O sea, todo es costumbre. Por tanto, aquel que no está al límite de las mayorías parlamentarias, su sentido programático, tiene un sentido muy pragmático, los ingleses, que lleva a la adaptación de las antiguas instituciones. Quiero resumir esto, ¿por qué se da en Gran Bretaña? Esto dice, ¿por qué este sistema monárquico parlamentario se da en Gran Bretaña? Primero, porque hay una división, hay dos partidos políticos grandes que pueden hacer mayoría. Entonces no tienen el problema de discusión entre mayoría y minoría. Casi siempre forman gobierno. Esa es una. Segundo, que siempre se da lo que se denomina el fair play, el juego limpio,
y son muy nobles la participación en la campaña política. Bueno, son ingleses. Y tercero, al ser la Constitución inglesa consuetudinaria, que se transmite de generación oralmente, de generación en generación, esta va a tener un respaldo de la costumbre y de la idiosincrasia de los ingleses, y por lo tanto va a tener algo que es mucho más ético. Si me permiten ustedes, una conducta mucho más ética que en otros países que se rigen más en la normativa jurídica, en el positivismo. En esos países rige más la costumbre, rige más la conducta, el comportamiento ético. Hace poco, por ejemplo, en Inglaterra, un congresista de la Cámara de los Comunes llegó 5 minutos atrasado, y renunció. Eso acá no se da, por ejemplo. Acá ni siquiera participan de la votación, allá no. Hay cierto respeto al cargo, mucho más que acá, y eso tiene que ver con la costumbre y la idiosincrasia del pueblo inglés y británico. Bueno, esto es el gobierno parlamentario, chicos. ¿Cómo? Preguntas, dudas para después ir al presidencialista. Preguntas, dudas del gobierno parlamentario. Pregunten lo que quieran al respecto. Si algo no le quedó claro. ¿Está muy claro o están un poco enredados? Lucien Petersen está. Lucien. ¿Está por ahí Lucien? No. Bueno, pues tengo que hablar con él. Eleazar, después cuando termine la clase, quedamos un ratito para hablar sobre el tema, ¿ya? Bien. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿El gobierno parlamentario? ¿Quién me pidió? La señorita Quilodrán está. Porque ella me pidió que... Connie, también me pediste tú, ¿no? Que profundizara sobre el tema. Yo, la Gabriela. La Gabriela, Profe, ¿dónde está acá la Gabriela? estoy. Gabriela Quilodrán, ¿no? ¿Estoy bien o no? No, la Dayana. No, Dayana Rote Roten, sí. Y Gabriela Huayquilao. y Gabriela. Sorry. Pero ustedes me pidieron Las que... dos les doy Está bien, ¿no? Vamos bien ahí, más profundo. Es que es un poquitito, es como mucha información, profe, entonces como que se cruzan harto y todavía como que no logro comprender, voy a tener que mirar harto las No, por PPT, supuesto, volver a mirar la clase, pero fíjense porque que ahora igual sí. es más que todo ubicar dos personajes que no existen en el presidencialista, dos personas, bicéfalos. Y estos se vinculan de manera distinta al de acá. Y cuando son en el Ejecutivo, inmediatamente deben ser ustedes, jefe de gobierno y jefe de Estado, son distintos. ¿Cuál es la gracia del parlamentario? Que hay un equilibrio, que ambos pueden sancionarse mutuamente. Uno cerrar el Congreso y el otro a través de una moción de desconfianza, un voto de desconfianza, un veto, decir, oye, no tengo confianza en ustedes. Bueno, y también, en cuanto al legislativo, participan tanto el jefe de gobierno como los propios parlamentarios de esa decisión, porque uno va a participar del legislativo y no se separa del legislativo. Son características bien diferenciadas. Yo creo que tienen que hacerse un cuadro, un cuadro analógico comparativo con el presidencialista. ¿Ya? Vamos al presidencialista. Pregunta, en el presidencialista, ¿el jefe de ejecutivo y el jefe de gobierno son la misma persona? Sí. Ya, estamos bien. Bien, estamos despiertos. Bien, eso está bien. No es bicéfalo. Acá uno mismo es jefe de gobierno y jefe de Estado. Perfecto. El ejecutivo entonces lo forma un jefe de Estado y un jefe de gobierno, que es la misma persona. El ejecutivo, el órgano ejecutivo, es el presidente de la República. Este es el elegido en elecciones populares directas, ¿no? Por sufragio universal. Acá hay una campaña política, hay un contacto con la ciudadanía y alguien sale presidente. ¿Ya? El jefe de Estado, ¿no? El jefe de Estado, a él le corresponde representar interna y externamente al país. Y al jefe de gobierno
le corresponde la conducción política general e interna e internacional. Yo creo que este le va a ser más fácil porque lo han visto, o sea, lo han vivido. Es un órgano unipersonal, no es bicéfalo como en el otro. Se concentra la representación en el gobierno del Estado. El presidente de la República concentra estas dos dimensiones. El presidente es irresponsable políticamente ante el Congreso. Eso significa que no puede ser removido por el Congreso, o sea, el Congreso no le puede pedir la renuncia, aunque lo esté haciendo muy mal, por discrepancia de la conducta política. El presidente dura en el cargo el tiempo que ha señalado la Constitución. O sea, por más desconfianza que tenga el Poder Legislativo, no le puede decir al presidente, oiga, ya no confiamos en usted. Bueno, lo siento, sigue gobernando los 4 años. Sin embargo, y esto pongan atención, el presidente de la República puede ser destituido por el Congreso en el juicio político, el impeachment, ¿no? En inglés, juicio político. Porque aquí está en juego la responsabilidad penal. Aquí es distinto, hay una responsabilidad penal y el presidente es responsable por delitos que pueda cometer en el desempeño de sus funciones. Aquí sí, acá tenemos la acusación constitucional, chicos, que la Cámara de Diputados acusa y quien actúa como jurado es el Senado. Eso está, el artículo 52 está, ¿ya? Y bueno, aquí hubo una tentación, una pequeña tentación el año pasado de acusar constitucionalmente al presidente. No alcanzaron los votos, pero sí al ministro Chadwick. Él sí fue acusado constitucionalmente y sí fue aprobado por el Senado y no puede participar en cargos públicos en 5 años. Porque fue responsable de lo que pasó, de los hechos que sucedieron después del 18 de octubre. A él sí se le hizo un juicio político. Bueno, los ministros de Estado son los órganos auxiliares del presidente. Estos son... ¿Quién lo elige a los ministros de Estado, chicos y chicas? ¿Cómo? El presidente del defensor. ¿Quién me dijo eso? ¿El presidente? Dayana. Dayana, correcto. El presidente, ¿y por qué lo elige él? ¿Cuál es la naturaleza de su elección? Confianza. Porque son... Muy bien, excelente. Su exclusiva confianza, es desde confianza. Pues eligen. Por eso el gabinete presidencial son todos los que, bueno, no sé si amigos, pero son la gente que él tiene confianza. ¿Ya? Bueno, Chadwick era el primo del presidente Piñera. Más confianza que eso. Bueno, los ministros de Estado, ¿no es cierto?, son elegidos por el presidente de la República a su exclusiva confianza y duran en el cargo mientras cuenten con esa confianza. Los 4 años pueden durar. Los designa libremente, ojo, y del mismo modo los puede remover, o sea, puede sacarlos del cargo. Puede decir, bueno, así como lo elegí, señor, también se puede pedir la renuncia. Los ministros, chicos, son secretarios de Estado para el presidente. Son auxiliares, ayudan a gobernar, ayudan a administrar el Estado, bajo la dirección e instrucciones del presidente, mano derecha del presidente. Perdón. Aquí no existe un gobierno colegial, como en el parlamentario. Los ministros son, si bien los ministros son irresponsables políticamente ante el Congreso, el Congreso no interviene en su designación, ni tampoco en su remoción. Puede, no obstante, ojo con esto, también destituirlo por el procedimiento del juicio político de especie de impeachment, igual que al presidente. Y fue así como fue sustituido el ministro del Interior, Chadwick, el año pasado. Fue acusado por la Cámara de los Diputados y fue declarado culpable por el Senado, porque es quien actúa como jurado, y el ministro Chadwick tuvo que cesar sus funciones como ministro y fue asumido por Blumen, ¿no? Aquí solo está el juego de la responsabilidad de los ministros por delitos que pudiera haber cometido en el desempeño de su cargo. Se supone que Chadwick fue acusado por delito y de abuso de autoridad y de actuar incorrecto, ¿no es cierto?, de realizar fuerza desmedida contra los manifestantes, y esto tiene incluso tiene una legitimidad en los casos contra derechos humanos, ¿ya? Esa fue como la acusación que se le hizo al señor Chadwick. Existe incompatibilidad entre el cargo de ministro de Estado y de parlamentario,
No existe. Uno puede decir, no puede ser ministro y parlamentario a la vez, o no puede ser jefe de gobierno y parlamentario a la vez. Aquí no, chicos. Aquí es incompatible. En el gobierno parlamentario sí. Se puede ser ministro y a la vez parlamentario. Se puede ser primer ministro o jefe de gobierno y puede ser a la vez parlamentario. Esta persona no puede, obviamente, ejercer sus funciones de manera simultánea. El Congreso ahora. Vamos al Congreso. Este órgano ejerce una función legislativa. Sus integrantes, los parlamentarios, son elegidos popularmente mediante el sufragio universal y duran su función el tiempo señalado en la Constitución. Senador en Chile 8 años, perdón, 4 y con 8 años, también puede ser reelecto, y los diputados 4 años. El Congreso no puede ser disuelto por el presidente, chicos. Acá no se puede disolver. Es enteramente independiente del Ejecutivo y con plena independencia sanciona la ley y la ley de presupuesto también. C. Relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Aquí el Ejecutivo y el Legislativo están completamente separados. No obstante, entre ellos hay alguna vinculación. ¿Cuál vinculación creen ustedes que hay? ¿Qué puede hacer el presidente, que incluso algunas veces se le dice hasta colegislador? Por el tema de las mociones. ¿Por qué moción? Me refiero cuando es cuando es una ley propuesta por que venga del presidente. Mensaje, Perdón. ya, bien. Mensaje, bien, a través de un mensaje, ya. Pero bueno, vamos a ver después, no quiero complicarlo, chicos, con esto, porque aquí nos vamos a armar. Bueno, mensaje, pero hay ahí, a ver, hay algunas restricciones también, que después las vamos a ver, ¿ya? Porque son atribuciones del presidente las que están en el artículo 32, número 8. Se dice que son, perdón, el 32, se dice que el presidente es colegislador. Es cuestionable, esto es cuestionable, porque incluso también, ¿qué puede dictar el presidente que está en la atribución del artículo 32, que tienen fuerza de ley? ¿Los decretos ley? No, los decretos ley, por si acaso, son normativas que solamente rigen gobiernos de facto. Agrégale algo al medio ahí, que te faltó. Decreto con fuerza. Los decretos portales. Eso, pero esa es una, por ejemplo, esa es una función delegada del gobierno, del Congreso, y lo autoriza el presidente a dictar legislación con fuerza de ley, pero de ciertos temas, no todos, ¿ya? No todos. Así que eso también lo vamos a ver, porque lo que sí podemos decir es que el presidente puede legislar o puede ser un presidente delegado en delegación de leyes, pero no colegislador en su naturaleza misma, como lo es el gobierno parlamentario, ¿ya? Aquí podríamos tener esta es una discusión, un debate constitucional, pero no quiero llevarlo ahí, simplemente decir que el presidente, por estas salvedades y por estas excepciones, sí puede mandar mensajes presidenciales y que entren al Congreso para que fueran aprobados, y a través de los DFL también dicta decretos con fuerza de ley, de rango de ley. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos. Entonces el presidente puede enviar al Congreso mensajes, puede conocer la necesidad de fondo y también necesidad de una nueva legislación que requerirá el Congreso. Y termino, chicos, con esta parte, que los ministros no pueden participar en los debates del Congreso, ¿ya? De las cámaras. El presidente de la República es el encargado de sancionar las leyes. Puede valer su opinión adversa y para ello tiene importante derecho, que es el derecho a veto. El presidente puede oponerse a una ley. Y eso se dice derecho a veto, se llama derecho a veto, a vetar. Vetar significa me opongo a la ley, ¿ya? Y por eso, si yo me opongo, la ley de nuevo es reenviada al Congreso, a la Cámara, para que luego se pueda aprobar. ¿Y cómo debe insistir la Cámara? Con los 2/3, tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora, para que se pueda
para que se pueda aprobar y posteriormente promulgar y publicar esta ley. ¿Mm? Bien. Eso es del presidente. ¿Alguna pregunta, duda? Están muy silenciosos, no sé. ¿Se va entendiendo, no? Estamos aquí, profe, si lo estamos escuchando. No, pero digo, sí sé que no. De partida, sé que de buena fe que me están escuchando. Digo que si se va entendiendo, eso es lo que me preocupa. Digo, si van relacionando la materia, o puede ser que se pierdan un poco, porque esto es profundización ya del tema de las formas de gobierno, y que me pareció bien. Por eso acusé recibo de las chicas cuando me dijeron, y me pareció, creo que valía este espacio para tomarlo. No hemos terminado porque nos falta una forma de gobierno, pero lo vamos a dejar hasta ahí con formas de gobierno, para que no mezclemos tantas cosas. Descansemos 10 minutos y volvemos, ¿les parece? ¿Sí? Bueno. Anoten profe. en estos 10 minutitos y un poquito más si quieren, las preguntas. Anoten eso. Ojo, que ahora vamos a hacer un repaso de la materia sobre la subrogación y reemplazo del presidente, para que así ustedes puedan tener las cosas más claras, porque Bárbara me decía el sábado que sí, lo pasó y pasó un gráfico, me parece excelente, pero que todavía habían muchas dudas respecto a ustedes de decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la subrogación temporal, absoluta, cuando es electo? ¿Y cómo es la subrogación temporal y absoluta cuando es en ejercicio? Lo vamos a repasar bien para que quede bien aprendido. Así no tengan problema para comprensión. ¿Les parece? Sí, me parece. Ya, profesor. Entonces, profe, aquí a las 8:15. Sí, 8:15. Nos juntamos. Ya, súper. Listo. Gracias, chicos.
Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Sí, profe, está aquí. Perfecto, fenomenal. Estamos de vuelta. Ajá, Regresa. buenísimo. Buenísimo, eso está bueno. Que regresen. Van y vuelven. Chicas, chicos, soy todo oídos, pero yo les voy preguntando para que en la prueba, que seguramente va a ser luego, no se confundan. ¿Ya? Y consideren todos los pros y todos los tips que tiene este artículo. Es 28-29. Bueno, 26, 27, 28, 29 tiene que ver con el Poder Ejecutivo, pero 28, 29 tiene que ver con la subrogación y tiene que ver con la vacancia legal o el reemplazo. ¿Ya? Y vamos a ir definiendo conceptos. 8 de junio es la prueba. ¿Ah? 8 de junio es la prueba. Mire, ya estamos. Entonces hay que ponerse las pilas. Estamos como 3 semanas. Ya, hay que ponerse al día entonces. Perfecto. A ver, chicos, cuéntenme, ¿dónde tienen dudas? O yo empiezo a preguntar y ustedes me contestan. ¿Les parece? Vamos a ver el caso. Yo los voy... ¿Saben qué pasa? Es mejor ir relacionándolos porque es la mejor manera de aprender y tengan clara la película. Tenemos el presidente electo y tenemos el presidente en funciones, ¿cierto? Perfecto. Estos dos pueden estar, ¿no?, inhabilitados o con un impedimento, perdón, que puede ser temporal o absoluto. En los dos puede ser temporal o absoluto. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Pero tenemos reglas a veces parecidas y otras no, en un caso y otro, para la subrogación y el reemplazo. Y quiero que entiendan el concepto para que no se confundan. Vamos a empezar con el concepto de subrogación. Solamente subrogación. En el caso de que hay un impedimento temporal en el presidente electo y en el presidente en funciones, por ejercicio, ¿quién subroga en el electo, en el caso temporal? El caso es temporal, en el electo y en el de funciones. ¿Quién funciona? ¿Quién subroga? Subroga. Esteban, Gabriela, Kelly, María Jesús. Presidente del Senado. Espérate, en el electo, ¿quién va a subrogar? El presidente del Senado. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Para todos? ¿Y en qué calidad subroga el presidente del Senado? Vicepresidente. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Quién subroga acá en el presidente en ejercicio? En caso temporal. El ministro... ¿Leyeron el decreto? Interior. Ay, se me fue el ministro del Interior. Ya. Pregunta. ¿Puede ser otro ministro que haya escogido el presidente de la República en esa orden de prelación? Pregunto. ¿Puede ser, es facultativo que el presidente haya dicho, no, en vez del ministro del Interior quiero que sea, no sé, el de Relaciones Exteriores, por ejemplo, que asuma el cargo de vicepresidente? ¿Puede ser, chicos? Sí, puede ser. Puede ser. Bien, yo les digo, 2 decretos hay que estudiaran, estudienselo, porque ahí sale el orden. Un decreto de ahí de Vetusto del año 1930. Un decreto, uno es decreto y otro decreto con fuerza de ley. Se puede reemplazar, ¿ya? Eso. ¿Quién asume vicepresidente? Asume vicepresidente. ¿Cuáles son los motivos, chicos, los motivos del que se pueda reemplazar, perdón, sí, subrogar al presidente de la República en ejercicio? ¿Cuáles son los motivos que se puede reemplazar como impedimento temporal al presidente de la República? Por estar en el extranjero. Bien. Por enfermedad. Bien. Falta una. ¿Por acusación? A ver, pero no es, no es el fundamento, pero tiene que ver con eso. A lo mejor se te olvidó la rótula, el encabezado, que dice la Constitución. Pero ¿qué tipo de acusación, por ejemplo? Bueno, el motivo, ¿se acuerdan? Bueno, uno, por abandono del país.
¿cierto? Que no se puede ausentar más de ¿cuánto? 30 días, ¿no es cierto? 30 Sin o autorización. 120. Bien. A 120, sin autorización del ¿Congreso? Senado. Senado, perdón. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ¿y cuál es el otro motivo, chicos? Enfermedad, abandono del país. Lo dijo por ahí la compañera, pero es por motivo grave motivo. Por grave motivo grave, ¿no es cierto? Y uno de esos graves motivos, como había dicho tú, es una acusación constitucional, es un motivo grave, ¿no? Es decir, si bien no está constitucionalmente expresado que el presidente debe apartarse o porque está impedido de ejercer su gobierno, sí por una cuestión ética, por una cuestión moral, porque no se sabe si va a ser condenado o no, se aísla él mismo, ¿no? Se recluye y dice, bueno, por ahora que siga ejerciendo, subrogando el poder. ¿Quién va a ejercer esa subrogación temporalmente en el que está en funciones? Ministro del Interior. Perfecto. Ministro del Interior. Ya. Tenemos ahí el temporal, los dos casos temporales. Vamos a los casos, en los dos casos absolutos. ¿Ya? Bien. Perdón, ¿y quién subroga en el impedimento temporal? ¿Quién va a subrogar? En el caso del presidente electo. El presidente del Senado. No. ¿Está bien? Presidente del Senado. ¿Y con el cargo de qué? Vicepresidente. Bien, los dos son cargo de vicepresidente, pero uno es el presidente del Senado y el ministro del Interior pasa a ser vicepresidente, pero también con ese cargo, con ese título. ¿Ya? Perfecto. Vámonos a lo absoluto, a los impedimentos absolutos, ¿ya? Tenemos al presidente electo y tenemos al presidente en funciones o en ejercicio. Bien. Pregunta. ¿Quién subroga en uno y otro? ¿Quién subroga? Escuchen bien la pregunta. ¿Quién subroga en el caso del presidente electo con un impedimento absoluto? ¿Y quién subroga en el caso del impedimento absoluto del presidente en ejercicio? Subroga, no estoy preguntando solamente eso. ¿Quién va a subrogar? No he preguntado por el reemplazo, no he preguntado por la vacancia del cargo, no. El concepto es subrogación. Vayan al primero. Vayan, analícenlo. ¿Quién subroga en el primero? El vicepresidente del Senado. Bien. ¿En O sea, cuál? el presidente del Senado. ¿En En cuál? el electo. Perfecto, muy bien. ¿Y en este? Y en el ejercicio igual, pues. Bien, po. Bueno, po, Sí. ¿ves? No sé. Entonces, po, para que no se confunda, sigue la misma subrogación. Chicos, si le pregunto subrogación temporal o absoluta, idem. Ahí ya le economicé el estudio de un análisis más profundo. En los dos, en ambos, quien subroga son los mismos. Pero la pregunta también que deben saber ustedes, ¿por qué norma se rige los impedimentos absolutos? ¿A qué parte, a dónde van ustedes para decir, bueno, cuál va a ser el proceso, el ejercicio, para que sigamos en este impedimento absoluto en ambos? Al ¿A Tríceps. dónde tienen que ir? Están en la Constitución también. El artículo 53, 53 número. 7. Perfecto, eso está bien. ¿Y qué me dice el 53.7 entonces para ambos casos? ¿Quién es el que dirime ese impedimento? ¿Qué van a decir? ¿Sabe qué? Si usted está con ese impedimento. Profe, yo tengo una consulta. Dígamelo. Respecto del impedimento absoluto, aquí usted pone que se convocará una nueva elección presidencial que se celebrará dentro del plazo de 90 días. ¿Sí? No sé si yo entendí mal en la ayudantía, pero creo que la profe dijo que era mayor el tiempo. ¿Pero en cuál? ¿En el impedimento absoluto del electo o el otro? En el del electo son 90. En el otro, depende, son 120. En el absoluto en ejercicio. Ah, ya, esa es la diferencia.
Sí. Ya. Impedimento absoluto son... ¿Ya? Cuando son 2 o más años y llamas a elecciones, son 120 días. Ya. Si son menos, acuérdate, ¿qué pasa si son menos? Es que no quiero llegar ahí porque lo voy a Si repasar. son menos, sigue en reemplazo la persona que había... Ahora lo vemos, tranquilo. Ya. Eleazar, porque vamos a repasarlo todo. Sí. Me perdí. ¿Cuál es la pregunta? Era... ¿por qué normas nos regíamos para declarar el impedimento de la persona, del presidente? 53.7, ¿cierto? Sí. Eleazar. 53, número 7 de la Constitución. Perfecto. Pero ¿quién entonces al final del día? Porque ahí se pueden confundir también. ¿Quién es el que declara o quién dice, sí, yo constato que este señor no puede seguir en su cargo? ¿Quién es, chicos? ¿Quién va a ser? ¿Qué poder? ¿Qué organismo? El Senado. Bien. El Senado. El que va a decidir si el presidente realmente está acreditado que está impedido de seguir su cargo. Perfecto, porque nos puede engañar. ¿Y a quién hay que escuchar siempre como una opinión consultiva? Que no es... Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Previamente se va a escuchar al Tribunal Constitucional. En ambos casos, chicos, tanto en el impedimento del presidente electo como el presidente en ejercicio, ambos van a tener que ser considerados este 53.7. Entonces, si pregunto, ¿dónde o quién es el que declara el impedimento? En el 53.7 lo tienen que ver. Y ambos, en el impedimento absoluto, van a ser declarados por el 53.7. Ahí también se ahorran un estudio de decir, bueno, el impedimento absoluto del electo va a tener este reglamento y en el ejercicio va a tener este. No, en ambos rige para los dos. ¿Sí? Para declarar el impedimento, no para el llamado a elecciones, ¿ya? ¿Se entendió o no? ¿Preguntas? Sí, se entendió. ¿Sí, Eleazar? Perfecto. Vámonos ahora. Ahora sí, vámonos al reemplazo, ¿no? Ahora vamos al reemplazo. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién va a llamar a elecciones y todo eso? ¿Ya? Primero, si ya estamos en impedimento absoluto, tanto en el presidente electo y en el presidente en ejercicio, ¿cuáles serían los siguientes pasos a seguir en uno y en otro? Espere. Todavía no he separado los 2 años en el presidente en ejercicio, en esa nueva categoría que le da la modificación 20.050, perdón, del año 2005. Estoy pregunta primero al electo. ¿Qué hay que hacer, no? ¿O qué haríamos en caso de un impedimento absoluto? En el electo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué haría? ¿O quién lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Llamar a una nueva votación? Ya. Una nueva elección. ¿Quién lo hace? ¿Quién llama a la nueva elección? ¿Quién habla? ¿El Senado? ¿Perdón? ¿El Senado? ¿El Senado? ¿O es una persona? ¿Qué dice la Constitución, artículo 28 y segundo? Chicos, para que no se ¿Es vayan. el ministro titular? No, pues yo digo electo. ¿Por qué ministro me pone ahí usted? El presidente del Senado. Eso es. ¿En calidad de qué? Vicepresidente. Muy bien, ahí estamos bien. Ahí estamos hablando del constitucional. Perfecto. ¿Y este señor qué va a hacer? ¿Va a convocar? ¿Cuántos días tiene? ¿Y se tiene que poner de acuerdo con quién? ¿Cuántos días tiene para convocar? ¿Y se tiene que poner de acuerdo con quién? 90. ¿Pero con quién? Espera, vamos, no. Para convocar, no el llamado a elección. Son distintos los plazos, chicos. Son distintos. El vicepresidente, que es el presidente del Senado,
se pone de acuerdo con quién para convocar. ¿Y cuánto plazo tiene para convocar? Vayan separando el contenido de la materia, pues si no se van a confundir. El 28, inciso segundo, en el comienzo. ¿Cuántos días tiene para convocar el vicepresidente, chicos? ¿Y con acuerdo de quién? 10 días. 10 días, muy bien. ¿Y con acuerdo de quién? El ¿Con qué se pone de Tribunal, acuerdo? Tribunal Calificador de Elecciones. No, porque Ah, esta ¿no? es una situación especial. Olvídense el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Quién llama? ¿Quién convoca elecciones? Es el vicepresidente, pero ¿con acuerdo de quién? Del Tricel. No, porque eso, sáquense eso de la cabeza. Porque no son elecciones ordinarias, son excepcionales. El Tricelo acá es el que cuenta los votos al final. Y ese le comunica al final al presidente que es presidente. O al presidente del Senado, perdón, quien salió presidente. Pero acá, el vicepresidente del Senado, con acuerdo del... Tribunal Constitucional, ¿no? No, pues. ¿Del Senado? Del Senado, del propio Senado. Ah, Muy bien. El vicepresidente del Senado, con acuerdo del Senado, llaman a convocatoria 10 días después que le pasa algo al presidente, que se murió, se enfermó, no está más. Tengo 10 días, presidente yo, con acuerdo de los que están en el Senado, para llamar a elecciones. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuántos días pasan para llamar a esas elecciones? Ahora sí, de azar, dímelo tú. Ahora sí son 90 días. Desde que yo convoqué hacia adelante, que tengo 10 días para convocar, 90 para determinar los días que cae la elección. Chicos, si no cae día domingo la elección, no sé, 90 días y cayó sábado. ¿Para cuándo tendríamos que realizar las elecciones? El próximo domingo. Para el domingo hábil. Eso, el domingo inmediatamente, ¿no es cierto? Posterior a ese domingo. Bien, tiene que caer el domingo. ¿Cómo estamos ahí? En esa comprensión. Dudas, preguntas para salir de la presidente electo. Dudas, preguntas, consultas, lo que quieran, para salir del presidente electo. Y nos vamos al presidente en ejercicio. Esteban, Francisco, Gabriela, Gisela, ¿todo claro? Háganse un cuadrito, que no es tan difícil, chicos. Distingan subrogación con reemplazo. Primero, son dos conceptos distintos. Subrogación, reemplazo y vacancia del cargo, también distintos, porque se van a dar cuenta que quien llama a elección es el que subroga y que los días son distintos. ¿Ya? Y no se van a confundir con los plazos cuando es. Bueno, ahora vamos a ir a lo absoluto de ejercicio para... ¿Hay preguntas de esto en el de elección, en el presidente de elección, electo? ¿No? María Jesús, María Paz, Beatriz, ¿todo claro? Vámonos al absoluto. Ya, vamos al absoluto. En el absoluto, dijimos que cuando es absoluto, aquí ¿qué va a pasar? Vamos a tener que reemplazar, ¿no es cierto?, al presidente en ejercicio. ¿Eso cómo se llama eso? Cuando reemplazamos, ¿cómo se llama eso? El concepto que da la Constitución. ¿Queda el cargo? ¿Vacancia del cargo? Bien, excelente. ¿Quién fue? Gabriela. Gabriela, gracias por hacerme acuerdo. Tengo una memoria de pollo. Vacancia del cargo, perfecto. Tenemos un presidente que ya no está, tenemos que hacer algo. Ahora la Constitución en eso se modificó, porque lo dividió en dos situaciones. Primero que todo, ¿quién subroga? ¿Quién subroga? Acá. El ministro del Interior. El ministro del Interior o el ministro que el presidente haya escogido, que puede ser otro. Sí, claro. Perfecto. ¿Con el cargo de qué? De vicepresidente, igual. Bien, fenomenal. Si son menos de 2 años, chicos, que le resta en la elección del presidente, son menos de esos 2 años. ¿Cuál es la consideración que vamos a hacer acá si son menos de 2 años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿O quién debe hacer algo? Son menos de 2. El Congreso pleno. A ver, de nuevo. ¿Faltan menos de 2 años?
el presidente se elige Por el por Congreso Pleno. ya. ¿Y por cuánto tiene que ser la votación, señorita que me está hablando, que no sé quién es? ¿Por cuánto? ¿Votos? Mayoría absoluta de senadores y diputados. Dígale el apellido. En ejercicio. Bien. Bien para todo, porque puede ser presentes. En ejercicios son más, presentes los que están nomás. ¿Ya? Mayoría absoluta, ¿qué es lo que es? ¿Qué medición es? ¿Cuánto es? 50 más 1. Perfecto, fenomenal. 50 más 1. Tenemos entonces, ¿y quién llama a elecciones? ¿Y cuántos días son? La fecha, ¿cuántos días tiene que llamar? ¿Cuántos días? ¿En cuántos días? A los 10 días siguientes de la vacancia. Bien, bien, 10 días siguientes. ¿Y el que venga a asumir, en cuántos días lo tiene que asumir? 30 días siguientes. A su nombramiento. Perfecto. Muy bien. Me hacen transpirar, chicos. Ahora, vamos al final. Absoluto. Y esta persona, ¿no es cierto?, le faltan 2 años o más. ¿Cuál es el procedimiento a seguir ahí, chicos? Votación ciudadana. Se llama elección. Se llama elecciones. ¿Quién llama elecciones? ¿Quién es la persona designada para llamar elecciones? Al igual que en el electo. Alguien llama elecciones. Y no es Giselle. El presidente del Senado. ¿Por qué aseguran si este está en ejercicio? En este caso es el primer ministro. Ah, ¿ves? No, chicos, esto nos va a hacer muy bien para que no se confundan en la prueba. Aquí estamos con el presidente en ejercicio y por lo tanto tiene gabinete y por lo tanto quien subroga en la calidad de vicepresidente, como bien dice la señorita, es el ministro del Interior o cualquier otro ministro que haya elegido el presidente. Él llama a elección, ya. ¿Cuánto tiempo tiene para llamar a elecciones? 10 días. Perfecto, 10 días. ¿Para qué? 10 días para convocar. Y luego, para que esas elecciones sean realizadas, ¿cuándo? 120. ¿120 qué, Eleazar? Días después de la convocatoria. Bien, o sea, 10, después, eso tiene para convocar, y después 120. Y si cae y no cae día domingo, Al domingo siguiente. perfecto. Listo. Eso es todo. Saben todo, ¿eh? No es tan complicado. No es tan complicado. No es tan complicado. Háganse el mapita, por favor. Háganse la estructura de análisis. Vayan haciéndolo mejor en comparación. ¿Qué pasa acá temporal? ¿Qué pasa acá temporal? Hay cosas que son iguales, chicos. Cambian los nombres. Hagan el ejercicio mental, please, porque se van a confundir. Lo sé, porque chicos del año pasado también se confundieron. Para no hacerlo así, hagan ustedes ese cuadro analógico comparativo. Y les va a salir mucho más económico. Pregunto, ¿quiénes pueden ser elegidos presidente, optar al cargo del presidente? ¿Cuáles son los requisitos? Tener 35 años de edad. 35 años. Ser ciudadano. Ciudadano. Bueno, ser chileno. Chileno. ¿Cuál es la especialidad ahí que dice qué requisito tiene que ser para ser chileno? ¿Cuál es la No tener plena Jus soli y jus sanguinis. Jus soli y jus sanguinis, perfecto. Jus soli y sanguinis. Muy bien dicho. 10-1 o 10-2, ¿no? Suelo chileno, que puede ser ficticio o real, ¿eh? Cualquiera. ¿Y el jus sanguinis qué significa? Derecho por consanguinidad. Línea recta, 2 grados. ¿Y quién deben ser chilenos para que él... Puede ser padre, madre. Hijo de padre o madre. Muy bien, bien, chicos, bien. Hijos de padre o madre chileno, nacido en el extranjero. Chileno. Nacional. ¿Qué más tiene que tener el señor que se va a postular? ¿Qué derecho? ¿A qué? Sufragio. Eso es. ¿Quién lo dijo? Me van diciendo los nombres, por favor. Vanessa. Vanessa. ¿Cuándo se suspende el sufragio, Vanessa? Cuando está acusado
¿Pena aflictiva? Acusado en un delito que merezca No, pena pena aflictiva. aflictiva. ¿Y qué es lo que es pena aflictiva, Vanessa? 3 años, o sea, cuando está con sentencia ejecutoriada. Sí. No, pues 3 años y un día, perdón, 3 años Pero y ¿por un qué? día. Para. Me dijiste que estaba Sí, yo me acusado. confundí. No condenado. No me lo condena el tipo. Sí, perdón. No lo condena, lo está metiendo preso ya. Sí, me adelanté. Y cuando está condenado, ¿qué perdería? La ciudadanía. Eso, muy bien. No se confundan también. Lo puse en la prueba, ¿no es cierto? Y muchos cayeron. Condenado, acusado, condenado, acusado. Acusado, pierde sufragio. Condenado, pierde ciudadanía. ¿Ya? Bien. ¿Cómo elegimos al presidente, chicos? Chicos y chicas, perdón. ¿Cómo lo elegimos? Votación popular. Votación popular, excelente. Si en la votación popular no alcanzamos la mayoría absoluta, o tiene que alcanzar la mayoría absoluta el primero. Sí, porque de lo contrario hay segunda vuelta. Bien, Bolatach. Segunda vuelta. Vanessa, o no sé quién me habrá contestado. En segunda vuelta, ¿cómo será la votación? Mayoría simple. Bien. ¿Qué significa eso? Que gana el que tiene mayor votación. Cantidad de votos, perfecto. ¿Quién es el que le comunica a quién que salió presidente el que sacó más votos? ¿Quién es el encargado de el anunciar? tribunal. Ahora sí. El Tribunal. Tribunal. Bien, eso es. Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Y a quién le dice el Tribunal Calificador de Elecciones que hay un presidente? ¿A quién se lo comunica? A la Cámara del Senado y diputado. Al presidente del Senado. Eso es. Ahí filtró más. Presidente del Senado, por favor, nombren ustedes en qué caso se reúne, en caso excepcional, el Congreso Pleno, que tiene que ver con esto. Nombren, por favor, en qué casos excepcionales se reúne el Congreso Pleno, porque por nombre general, por regla general, no se reúnen. Cuando se ratifica un tratado internacional. Perfecto. Más que ratifica, diga. Y cuando van a no diga, ¿quién ratifica? Ratifica el presidente. ¿Qué hace el Senado? Perdón, ¿qué hace el Congreso Pleno antes? Puede aprobar o rechazar. Eso, es el Congreso, eso. Hace, rechaza o aprueba. Y aquí, ¿cómo se juntan? ¿Para qué se juntan? Que no se juntan todos, pero bueno. No están obligados, pero van igual. Para la promulgación de la toma de posesión de cargo. Eso, promulgación no, para la toma de posesión del cargo. Eso, muy bien. Toma de posesión del cargo. ¿El presidente qué puede hacer para tomar posesión del cargo? Jurar o prometer. ¿Y por qué jurar o prometer? ¿Por qué no solamente? Porque los creyentes juran a Dios. Bien, perfecto, fenomenal. Creyentes juran, no te prometen. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien. ¿Cuándo se pierde la nacionalidad? Cuando eres condenado a una pena aflictiva. Esa es ciudadanía. No confundamos ciudadanía con nacionalidad. Te da la razón. Por terrorismo se pierde la nacionalidad. ¿Segura? Eso está en el 16. Artículo 16. Por cuando estoy acusado por un delito que merezca pena de terrorismo. Perdón, la pena es por conducta de delito de terrorismo. Conducta terrorista, perdón. Y esa es suspensión del sufragio. Ahí a lo mejor hay confusión. A ver, Vanessa, Sandra, perdonen que la tomen como ejemplo. No piensen en machismo, no, porque me sirve el ejemplo para esto. Se van a Europa las dos señoritas. Van a Alemania. Conocen a unos chicos alemanes. Se casan. Pero ahí le dicen, ¿sabe qué, señorita? Usted tiene que ser alemana. Ah, bueno, pero usted enamora. Ah, o sea, por la nacionalidad. Ah, ahí sí, ¿no? Cuando adquiere una nueva nacionalidad y renuncio y tenga que renunciar a la nacionalidad chilena. Si es que estamos en España y pasa lo mismo, señorita, ustedes, ¿ahí qué va a pasar? Se puede tener doble nacionalidad. Y entonces van a ser
pueden ser. Español. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales que ustedes conocen? Cualquiera. Constitucionales, democráticos, constitucionales. Que les dije su opinión respecto a ello. ¿Cuáles son? Son varios, pero nómbrenme algunos y me dicen. Formas puras de gobierno democrático según Aristóteles, chicas. ¿Cuáles? La democracia. Formas puras. Bien. Monarquía. Bien. ¿Qué es lo que es la monarquía? Donde se conserva el poder absoluto en una sola persona. ¿Para el interés de quién? De la comunidad. ¿Y la aristocracia? Aquellos que la clase elite gobierna. Los elegidos, Para ¿no? su propio- Aquí hay varios elegidos, Claro. ¿saben? En este país hay muchos elegidos. A mí me encanta cuando dicen eso porque, ¡guau! Acá hay muchos elegidos. Sí. Bien. ¿Y en beneficio de quién? De la De comunidad. toda la comunidad. No, ¿seguro? De ellos mismos, en realidad, porque si son la clase elite. Bueno, acá con el coronavirus se expresa mucho eso. Vamos siguiendo la noticia. ¿Y los impuros cuáles serían, señoritas, señores y señoritas? Los gobiernos de facto. Los gobiernos de facto, los gobiernos, ¿cuál? Dame uno, dame un nombre de un gobierno Una así. dictadura. Una dictadura, una tiranía, un Oligarquía. gobierno autoritario. Ya. Oligarquía. Dentro de esos gobiernos de facto, ¿cómo se pueden llegar a esos gobiernos? ¿Cuáles son? Nómbrame alguno, denme un título de eso. ¿Cómo se llaman esos gobiernos de facto? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se llaman? Ya, unos golpes de Estado, por ejemplo. Ya, otro. Que se parecen. ¿Se acuerdan o no? Lo pregunté la propia. Insurrección. ¿Sí? ¿Están ahí o no? Sí, ¿no? Sí, profe, estamos Sí, aquí. pero Perdón. Yo escucho Callo. clarito a alguien que está, no sé si acerruchando, pero hace rato se escucha eso. No sé qué. Están a serruchar. Ah, bien. No digo nada. Menos mal que está grabando, ¿no? Sí. Tenemos grabación. Está bien eso. Y lo bueno es que no hemos cortado en ningún momento. Eso está mejor. Clasificación de las constituciones, chicas. ¿Cuál conocen, chicos? Está más participativa las chicas hoy. Clasificación según su extensión. Clasificación según su extensión. ¿Qué constituciones conoces según su extensión? Según su contenido. Ahí ya. Vamos a repasar, ¿ah? ¿Cuáles son las teorías mecánicas? ¿Cuál es la teoría mecánica? O mecanicista, o atomista. ¿Qué dice respecto a la organización social? Nora, Rodrigo. que se debe tomar primero al sujeto por sobre el Estado. A sujeto, ya. El individuo es lo importante, el Estado, ¿no es cierto?, pasa a ser una parte, ¿no? ¿Quiénes son los principales propulsores de ella, autores, que se les llama contractualistas también? Hobbes, Rousseau y Locke. Locke, Rousseau, Montesquieu y Hobbes. Perfecto. ¿Qué diferencia tenían entre uno y otro para poder promover esta idea atomista? No sé quién me... Disculpen porque no veo quién me habla, así que perdonen si les digo... Hobbes era el que escribió el Leviatán. ¿Ya? Que tenía como miedo él creía que el hombre era un ser como un lobo. Ya, bien, el hombre es un lobo, ¿no? Para sí, ¿no? Rousseau hizo el pacto social. ¿Quién más era el otro? ¿Qué perspectivas de política? Tú lo has dicho muy bien, pero ¿qué perspectivas de política, por ejemplo, tenía Hobbes? Si era negativo, era pesimista, ¿qué? Monarquía, a él le gustaba la monarquía. ¿Pero qué tipo de monarquía?
Monarquía Absoluta, absoluta. bien. Era como un gobierno autoritario, ¿no es cierto? Y Rousseau era más por el tema democracia, de hecho él es impulsor de la Ya, porque democracia. él decía que el hombre era bueno, por Exacto. naturaleza. Y la sociedad lo corrompía. Corrompía. Y John Locke, Decía que era bueno, pero que hacían estos contratos sociales para mejorar y ya, desenvolverse dentro de la sociedad. eso es. Él más ecléctico, ¿no? Era más liberal, una cosa liberal democrática, pero no tanto como Rousseau, pero es más liberal. Bien, excelente, chicos. ¿Qué es lo que son las instituciones? Es un ente ficticio que busca el bien común, es de carácter permanente, es independiente a la voluntad de su creador y busca saciar necesidades comunes. Ya. Bien. Creaciones humanas, ¿no es cierto?, para satisfacer necesidades. ¿Qué elementos participan de la institución? Que son dos. El elemento estructural y el elemento intelectual o de representación colectiva. Bien, muy bien. ¿Qué es uno y qué es otro? Muy bien. El elemento estructural es el soporte material, físico, tecnológico y jurídico. Perfecto. ¿Y el otro, intelectual? Son las ideas y creencias y sistemas de valores. Muy bien. ¿Quién tiene el control constitucional en Chile hoy? ¿Cómo es el control constitucional en Chile hoy? ¿Quién es el órgano que controla la El constitucionalidad? Tribunal Constitucional. Perfecto. ¿Y el Tribunal Constitucional, cómo es el control? ¿Es dual? ¿Lo hace él solo? ¿Cómo es? ¿Es único? ¿Es dual? Es ¿Lo autónomo. comparte con alguien? ¿Perdón? Es autónomo, no lo comparte con nadie, lo hace el tribunal solo. Unitario. Puede con... ¿Es único? Sí. ¿Eso? O sea, tiene un control tanto represivo, ¿sí? Kelly, Sandra, ¿tiene un control represivo? O sea, a priori y posteriori, ¿es así o no? ¿Sí? Sí. Es un control único y concentrado, ¿está bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, está bien. Es único y concentrado de 2005, porque antes era dual, ¿cierto? Un control compartido con la Corte Suprema. Existe otro tipo de control, chicos y chicas, que tiene que ver también con lo que pasamos nosotros con el control constitucional. El que se le hace al ¿Qué presidente, pasa la acusación con la acusación constitucional. Eso se No lo... te metas con eso, no te metas con control. ya. No te metas con eso. Tiene que ver con los jueces en Estados Unidos. ¿Cómo el control que realizan ellos? Que es diferente a este control, porque acá hay un órgano independiente, como dijiste tú, único, concentrado, ¿no? Concentrado en fiscalizar la constitucionalidad de las leyes, nada más, de controlar eso. En Estados Unidos, ¿cómo es el control, chicos? Y que tiene un concepto precisamente que tiene que ver con ese control. Compuesto. No se me vaya por la forma de Estado. Esa forma de Estado compuesta tiene que ver con lo confederal, con lo federal y con las uniones de Estado. ¿Qué tipo de control es? Control que es confuso, más que compuesto. Bueno, difuso, ¿ya? Es un control difuso que cualquier juez de la nación puede casar una inconstitucionalidad, ¿ya? Cualquiera, del tribunal ordinario, cualquiera, un fiscal, cualquiera puede decir, acá hay una inconstitucionalidad. En cambio, acá en Chile, que es un tribunal que es de la Alemania, nosotros copiamos eso de Alemania, ¿no? Tenemos un tribunal único y concentrado. Bien. Constitución, ¿qué es lo que es? Para ir terminando, y así termino el repaso. La Constitución Es la carta fundamental de todas las demás leyes o ordenamientos jurídicos, por decirlo. Sí, está bien. La que jerárquicamente superior, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con las otras demás normas? ¿Con quién estoy hablando? Perdón, ¿me puede decir el nombre? Conmigo, Diana. Se Diana. subordinan a la Constitución. Deben Ya. subordinarse a la Constitución. Y en cuanto a la interpretación, ¿cómo tiene que ser? De las demás normas. Según lo que acabas de decir.
Sigo el mismo razonamiento. Oh, no te escucho. Ya, es que ahí yo pensaría de una interpretación judicial que, claro, tiene ciertos límites y tienen que basarse a través de la Constitución por los límites que establece el derecho a la propiedad, la cosa juzgada, y ya Bien. son otra materia. Pero está bien, pero se interpretan toda la normativa interna para, ustedes vieron fuentes de, me imagino, del derecho, ¿no? Y cómo tenía que ser. Tenía que ser de manera, estas fuentes, todas tenían una jerarquía y tenía que ser, realizarse o construirse de manera armónica, ¿no es cierto? De manera armónica y sistemática. Y por eso a veces hay vacíos legales y lagunas legales que se completan con lo que se llama la analogía jurídica, ¿no es cierto? Entonces, Claro. siempre cuando yo le pregunto esto, digo, interpretación, la interpretación tiene que ser nunca en contra de la Constitución, jamás, porque si no, sería inconstitucional y saldría del ordenamiento jurídico de la normativa, a través de una inaplicabilidad por inconstitucionalidad o a través de una declaración de inconstitucionalidad, 93.6 y 7 de la Constitución. Entonces, todas las demás normas obedecen, de alguna manera, lo que tú dijiste, y bien, jerárquicamente, a la Constitución. Estado, que lo que es Estado, concepto de Estado. Es un ente ficticio y es la institución de instituciones. Bien, muy bien, lo pueden conceptualizar así, o, como se lo he dicho yo, es la organización política por antonomasia, como tú dijiste, institución de las instituciones, ¿no es cierto? Y ahí van a incluir los tres elementos del Estado, que son, ¿cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población, ¿sí? Y Territorio, población y territorio, Pueblo. poder o soberanía. No, el pueblo, acuérdense, no se confundan con pueblo y población. Población, ¿qué es lo que es? el conjunto de todos los habitantes, y el pueblo es cuando se ejercen los derechos políticos. Bien, listo. Y ahí lo diferencian. O sea, el pueblo somos todos. O sea, perdón, la población somos todos, los niños de 5, 6, 7 a 16 años. Y el pueblo, ¿no es cierto? Como bien dices tú, es una dimensión más restringida que tiene que ver con el sinónimo de cuerpo electoral, que son los que votamos. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos tipos de mares conocemos? ¿De soberanía conocemos? Mar territorial, Zona contigua, Zona- zona económica exclusiva. mar económica exclusiva, y Y la otra Alta mar. alta mar, pero que la alta Bien. mar Y la otra es la ningún- que está por debajo de todo y sigue hasta el alta mar, que es como la cuenca, la que corte, pues. La plataforma continental. Eso es, ahí están todas. Mar territorial, zona contigua, zona exclusiva, mar, ¿no es cierto? Alta mar, perdón, y plataforma continental. ¿En cuál de ellas tenemos absoluta soberanía y jurisdicción? Mar territorial. Perfecto. ¿Cuánto es eso? Distancia, kilómetros, 12 millas. ¿Y la zona contigua, qué jurisdicción o soberanía tenemos? De fiscalización. Aduanera. Fiscalización Fiscalización aduanera, aduanera. mercadería y también de migración. Perfecto. ¿Y la zona económica exclusiva? Es para Aquí explotación. la explotación de los recursos naturales. Soberanía sobre la exploración y explotación de los recursos naturales, flora y fauna. Bien. Y para arriba, al espacio Aéreo. El espacio aéreo es unido más que el territorio y lo que seguiría el mar. Hoy no te, perdona, la última no escuché, pero bueno. Me parece que ibas bien. Me parece que iba bien. Iba bien. Bueno. Forma de gobierno, ¿cuáles son las formas de gobierno que pasamos hoy, que conocemos? ¿Qué formas de gobierno pasamos hoy recién? Chicas. El gobierno parlamentario y representativo, y el otro es el monárquico. Se me fue. ¿Qué formas de gobierno pasamos? 2. Gobierno presidencial. Y el otro, Parlamentario. parlamentario. Y dentro del parlamentario también conocemos el Ejecutivo y legislativo. no.
para que no nos confundamos, dentro del parlamentario, monárquico parlamentario, formas de gobierno, chicos, monárquico parlamentario o parlamentario republicano. Eso es una, parlamentario. Y en el otro, que vimos hoy, se denomina gobierno que tenemos nosotros en Chile. Presidencial. Ya. ¿Ven? Entonces, me asustaron. Bueno, acá, chicas, no se confundan. Acá, chicos, el parlamentario puede ser tanto monárquico como republicano parlamentario. Y acá no hay rey, el republicano, pero tiene un sistema parlamentario. Acá sí hay rey y es monárquico parlamentario. Ambos son democráticos. Y el presidencialista, que está al otro lado, al frente de la calle, que también es democrático, pero es presidencialista. Y ahí, el jefe de gobierno y jefe de Estado, uno solo. Aquí, sea cual sea, monárquico parlamentario o republicano parlamentario, va a ser bicéfalo. Dos personas distintas son el jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. ¿Quién más vimos ahí? ¿Hay una separación clara del poder ejecutivo y el poder legislativo en el monárquico parlamentario? ¿Sí o no? Repito, ¿hay una separación clara en las formas de gobierno parlamentario entre el poder ejecutivo y el legislativo? ¿Sí o no? Sí. ¿En el parlamentario? ¿Entre el ejecutivo y el legislativo? Entonces, entre el jefe de gobierno hay una separación clara en el legislativo. En las cámaras, en el Congreso, el Parlamento. ¿Cómo se llama parlamentario entonces? Esa es la gran diferencia, chicas y chicos, entre el presidencialista y el parlamentario. Acá en el parlamentario se confunde, es colaborativo, ¿ya? No hay una separación clara acá, en el parlamentario. En cambio, en el presidencialista sí. Porque acá, recuerden, el primer ministro puede decirle al jefe de Estado, oiga, ciérreme el Congreso. Y el Congreso, a su vez, puede pedirle la renuncia al jefe de gobierno porque no tiene confianza. Hay un control recíproco. Por lo tanto, ambos se confunden. No hay una separación clara. En cambio, acá sí. El Poder Legislativo no puede pedirle al presidente, bueno, no sé, no puede decirle que renuncie. No puede. Y al revés, el presidente no puede cerrar el Congreso y el Parlamento, aunque más quisiera. Sí, lo que hay, acuérdense, está el impeachment, que es la juicio constitucional o acusación constitucional, en caso de que haya cometido algún delito, algún tipo de atentado contra los derechos humanos o cualquier vulneración, que ahí sí, a través de el Senado, que actúa como jurado, puede pedirle o sea, de hecho, no, perdón, una vez que lo acuse, tiene que salirse del cargo y renunciar. Estoy escuchando ollas. Manifestación. Bueno, preguntas, dudas de lo que pasamos, de lo que vamos a ver, chicos, y así ya creo que con esto estamos. María Jesús, María Paz, Melina, Nora, Rodrigo, Sandra. ¿Preguntas? ¿Quién fueron las compañeras? Gabriela, ¿no? Gabriela, ¿estamos bien ahí con la profundización de la forma de gobierno? ¿Vamos bien? Sí, es que dudas muchas, preguntas pocas, profe. Bueno, no quiero afligirla. Lea bien y el lunes me pregunta. ¿Ya? No hay problema. El sábado le voy a pedir a Bárbara que pase esto último que pasamos y lo pase bien didáctico, y el lunes volvemos a repasar la última materia, cosa que vayan teniendo más cercana a la memoria o los conocimientos, más que memoria, perdón, y lo podamos aplicar, ¿ya? Vamos a seguir profundizando en forma de gobierno, vamos a seguir profundizando, porque creo que la observación que hicieron las compañeras está bien. Vamos a profundizar de repente en gobiernos presidenciales, semipresidencialistas y algún tipo de gobierno de asamblea. Bueno, el lunes terminamos con eso, ya lo terminamos, y ejecutivo lo tenemos casi listo, por no decir listo, y vamos a ampliarlo un poquito al legislativo, a algunas otras grupos de presión que existen también en el país, que pueden ser, no sé, los partidos políticos, la prensa, el medio de comunicación, etc. Ahí lo vamos a ver.
pero vamos bien en la materia, así que hay contenido y creo que se va entendiendo. Espero que se entienda más. ¿Mm? Esa es la finalidad. ¿Ya? Bueno, chicos, que tengan... Eleazar, perdón, te quedas aquí porque aquí ya yo me pierdo. Eleazar, ¿estás ahí? Sí, profe. Sí. Ya, muchas gracias. ¿La lista con Eleazar? ¿La lista? Yo la Sí, tengo. con Eleazar. Ahí se ve. Perdón. Ya. Con Eleazar entonces, ya. Ya Medina, la hice. Ya, Medina, profe, ¿no? que tenga buena semana. Igualmente ustedes, chicas, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. profe, que esté bien. Chao. Escriban harto, Chao, y preparen profe. Cuídese del coronavirus. Estoy en riesgo. Estoy en súper riesgo, así que no salgo a ningún lado. Estamos todos iguales, así que no se preocupen. Estamos todos en cuarentena. Sí, sí. Chao, chicos, que estén bien. Ya, chao. Bueno, cuídense. Los quiero a todos los el lunes, ¿no? No se me vayan, no se me vayan a perder. Eleazar, por favor, para cerrar esto y grabarlo, porque ojalá que quede todo bien. Ya, en los 3 puntos que tiene en la pantalla, Sí, apriete y debería aparecerle detener grabación. sí, detener. Presione detener grabación. Sí, perfecto.